Señor Cardenal Arzobispo de Madrid, querido don Carlos, Andrés, Juan Carlos, amigos todos. Comienzo ofreciéndoos 3 palabras: saludo, gratitud y deseo. Os saludo cordialmente a cada uno de vosotros y mi saludo llega también a aquellas tareas pastorales que tenéis confiadas donde anunciáis el Evangelio. Mi gratitud por haber sido invitado a compartir con vosotros estas jornadas en torno a la parroquia misionera, y un deseo: otear horizontes para ver un poco y abrir caminos en la reflexión para la praxis pastoral en torno a la parroquia misionera. Si hubiera escuchado a Andrés, mi madre, pues seguro que subiría y le daría un beso. Y diría: ¿ese es mi hijo? Sí, yo quiero ser como aquel muchacho del que habla San Juan en el capítulo 6, en la multiplicación de los panes, que tenía en su mano el pan y los peces. Quiero ofreceros un poco el pan, que no es mío, que lo he recibido de muchos hermanos y amigos, confrontando opiniones, amasando tareas y sobre todo contemplando el rostro del ungido, el buen pastor. Y lo hago partiendo de una reflexión muy sencilla. A finales de noviembre, primeros de diciembre del año 1205, Francisco sale de paseo fuera de Asís y se adentra en la parroquia, en la iglesia de San Damián. Contemplando el rostro de Jesús que está en el altar, en el crucificado, siente en su interior la voz que le dice: repara mi iglesia. Él sale corriendo, va a su casa y sin que lo sepa su padre vende unas cuantas telas, coge el dinero y se lo lleva al párroco de San Damián. Allí, en el mercado de Foliño, pudo conseguir unas monedas y creía que las palabras de Jesús eran para reparar la vieja iglesia, pero el párroco no se lo admitió y él fue cuando entendió que lo que el Señor le pedía era la iglesia de los creyentes, amenazada como tantas veces por tantos peligros. Aquel hombre que supo renovar su vida fue capaz de reformar la iglesia. En esa línea, el Papa Francisco, que ha acogido su propio nombre, ¿verdad?, nos ha invitado a través del Evangelii Gaudium a 3 cosas: la renovación personal, la conversión pastoral y la reforma de estructuras. Es una palabra renovada, porque tiene sus orígenes en el Concilio Vaticano II, cuando nos pide que la Iglesia se reforme mirando hacia adentro, Lumen Gentium, y mirando hacia afuera, Gaudium et Spes. Luego se extiende también por lo que a nosotros respecta en Apostolica Natuositate y en el Decreto Ad Gentes. El Beato Pablo VI recoge toda la tradición viva del Vaticano II y nos lo refleja después en Evangelii Gaudium. La Iglesia solo existe para evangelizar. El propio San Juan Pablo II recoge esta orientación y nos dice que a una nueva sociedad, a una nueva cultura, es necesaria una nueva evangelización. Y nos recala aquellas 3 palabras tantas veces repetidas: nueva en su ardor, por el talante de los testigos; nueva en sus métodos, conociendo las claves de las orientaciones teológicas que orienten en la reflexión para la praxis práctica de la pastoral; y nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Palabra que recoge el Papa Benedicto cuando nos dice que evangelizar es enseñar el arte de vivir, en una doble orientación hacia adentro en la Iglesia, reavivando y revisando los itinerarios catequéticos al servicio de la iniciación cristiana, y hacia afuera con la emergencia educativa y el atrio de los gentiles. Todo ello lo recoge el Papa Francisco, como digo, en Evangelii Gaudium, cuando en aquel encuentro de cardenales previa a su elección, él reconforta y dice la alegría de evangelizar. Un amigo mío ha tenido a bien pasarme los apuntes, la fotocopia, perdón, de los apuntes que Bergoglio dio al cardenal de Cuba, sí, textualmente, y que he tenido a bien transcribir en una letra que no se entiende mucho. Pero dice él: pensando en el próximo Papa, tiene que ser un hombre
que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a su Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que le ayude a ser madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. En esta clave me pregunto con todos vosotros, ¿qué significa la renovación personal, la conversión pastoral y la reforma de estructuras? Miren que muchas veces nos hemos fijado en la tercera dimensión. ¿Qué tenemos que cambiar externamente para que la Iglesia responda a los nuevos desafíos que se nos presentan? Yo creo que hay que respetar las tres miradas y por este orden. La renovación personal es la experiencia creyente de ser y sentirse llenos de Dios, achuchados, abrazados, estrechados por el Padre que nos ama, gozosos de seguir a Jesucristo y construir su reino y arropados, alentados por el Espíritu Santo en el anuncio del Evangelio con obras y palabras. De alguna manera, fijaos, volveré después a la palabra encuentro. Desde el punto de vista teológico tiene una gran hondura. Volveré después. ¿Qué es la conversión pastoral? La conversión pastoral es poner los medios para el paso de una iglesia en estado de cristiandad con una pastoral de conservación o mantenimiento a una iglesia en estado de misión con una pastoral evangelizadora por el reino, por el reino, en la iglesia y para el mundo. En el ejemplo de catequesis me lo podéis comprender muy bien, saliendo de una catequesis conceptual, académica, ¿verdad?, a una catequesis que esté al servicio de la iniciación cristiana, donde más allá de la sesión semanal comprenda los 4 verbos y complete el 5.º verbo: conocer, celebrar, vivir, orar y transmitir. Desde estas claves, ¿qué significan la reforma de estructuras? Se trata de adecuar las estructuras, bien sean parroquiales o bien diocesanas, como las curias, etcétera, a las nuevas necesidades pastorales, a vino nuevo, odres nuevos. Se trataría en el fondo de traducir en efectivo lo que quedó caduco, hacer una correspondencia entre las necesidades y las posibilidades. Tengo que hacer aquí, al hablar de la renovación personal, la conversión pastoral y la reforma de estructuras, una palabra agradecida y esperanza confiada a lo que ha significado la parroquia en la historia de la Iglesia. Desde los primeros compases de la Iglesia en la historia, desde aquellas comunidades domésticas, la Iglesia en casa, ya con 2 modelos de organización, las comunidades de Pablo y las comunidades de Pedro se organizan de forma diferente. Pedro, que viene del judaísmo y de la sinagoga, sus comunidades están bien estructuradas. Pablo, que desde la fe ha abrazado de la libertad de los hijos de Dios, dice que el amor invente la convivencia, que surjan los carismas y los servicios. En el siglo II al siglo VI, tanto en Oriente como en Occidente, las parroquias urbanas atienden los centros rurales y el propio Papa Clemente en Roma divide la Iglesia de Roma en 7 regiones que encarga diáconos y a continuación el Papa Evaristo da el título de sacerdote para que atiendan tanto en Roma como en las grandes ciudades las parroquias. Se van configurando en los siglos VI y XI y del siglo X al siglo XII es el obispo el que de alguna manera coordina la tarea pastoral y divide el clero. Será el Concilio de Trento el que hace la gran organización pastoral de la parroquia y luego vendrá pronto cuando en el siglo XX la sociedad industrial, urbana, secular, consumista establezca los nuevos retos llevados al Vaticano II, donde la Lumen Gentium nos ofrece las 3 miradas: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. Y Gaudium et Spes nos dice, la Iglesia no puede estar mirándose hacia sí misma, la autorreferencialidad de la que nos habla Francisco, sino tiene que salir al encuentro del mundo. Fijaos qué belleza, ¿no? El Papa Pablo VI dirá en uno de los últimos discursos, aquel 8 de diciembre de 1965, si la Iglesia no está al servicio,
no solo de la humanidad, que lo repetirá poco más tarde, año 68, en la Populorum Progressio. Si la Iglesia no está al servicio no solo de la humanidad, sino de la no humanidad, de los que no tienen voz, de los más pobres, no es la Iglesia del Señor. Desde estas claves, entonces, la parroquia, en palabras de Juan Pablo II, es sin duda el lugar más significativo en el que se forma y manifiesta la comunidad cristiana. Lo recoge el Directorio General de Catequesis en el número 257. Y cito a un sacerdote querido de esta diócesis, a don José Luis Martín Descalzo, cuando de niño lo llevaba su madre a la parroquia y le decía: escucha a Dios. Y él decía: yo miraba las luces, miraba las vidrieras, veía las maravillas, pero yo no escuchaba a Dios. Y su madre le decía: tú eres, hijo, la mejor catedral, porque Dios también está dentro de ti. Desde estas claves emanadas de Francisco me quedo en el siglo XVI con Teresa, la de Jesús. En estos tiempos recios son menester amigos fuertes de Dios para renovar los instrumentos pastorales debidos a los cambios profundos. Yo entiendo humildemente, luego me podéis corregir, que cuando Teresa dice tiempos recios, yo traduzco por tiempos difíciles y apasionantes. Es verdad que es difícil la realidad pastoral de nuestro tiempo. Lo vamos a ver dados los cambios profundos que nos afectan desde los distintos frentes. Pero no es menos cierto que es una hora apasionante, rica, esperanzada para ser cristiano y ser sacerdote en esta Iglesia y para el mundo. En los últimos decenios se han producido profundos cambios que afectan a la dinámica pastoral de la Iglesia. Voy a dar unas cuantas pinceladas, no puedo detenerme en ellos. Luego, si se publica desde el organismo correspondiente, pues ampliaré detenidamente este tema. En los últimos decenios, como digo, se han producido profundos y rápidos cambios que, mirados desde la fe, son signos de los tiempos, donde podemos rastrear los semina verbi, ¿verdad? Cito unos cuantos. La concentración del 72% de la población en grandes núcleos urbanos y semiurbanos. Comunidades rurales sin apenas servicios sociales. Una población decreciente y envejecida. Una intercomunicación y gran movilidad geográfica social en forma de éxodo laboral por una parte o de retorno puntual y estacional fin de semana en otra, o también para el tiempo libre y las vacaciones en otra. Hay una gran precariedad en todo sentido de la dimensión humana. Hay diversos modelos de familia. Hay una situación económica suficientemente conocida por todos. Hoy no se habla de la juventud, sino de jóvenes tan diversos. Los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Escuchábamos estos días cómo en poco tiempo están a punto de desaparecer 4.000 pueblos de nuestro país. Sí, la semana pasada un diario de tirada nacional nos ofrecía unos datos realmente impresionantes, que a mí me parecen fundamentales, pero no para hacer un análisis, porque cuidado, es necesario hacer análisis de la realidad, pero no caer en los análisis por el análisis que nos lleva a la parálisis. Se trata de hacer el análisis para rastrear en ellos lo que Dios nos quiere decir. Fijaos, en el conjunto de España, establece un mapa con diversos colores, tenemos 7,34 habitantes por kilómetro cuadrado, en la mayoría de nuestro país. En Madrid tenéis 5.254 habitantes por metro cuadrado. La media de edad en Madrid son 43,5 años medios. En el resto en la mayoría parte del suelo de nuestro país, en Castilla y León, concretamente en Zamora, la edad media asciende a 66 años aproximadamente. Es decir, en este momento, yo atiendo 2 parroquias rurales, en este momento la edad media están en torno a los 66 años. Y son parroquias que quedan al lado de la ciudad,
todavía con mucha gente productiva. Sin embargo, se están enterrando muchas personas con más de 80 años. Estas son realidades que nos afectan también en la dinámica pastoral. El mismo CIS, en la orientación que nos puede ofrecer, nos daba unos datos el día 7 de febrero de este año, ¿no?, donde, según su barómetro, el 68,5% de los encuestados se declaraban católicos. España, un 1,3% menos que el año pasado. El 59% de los creyentes preguntados por el CIS, de los católicos, no acuden casi nunca a misa. Fijaos, solo el 14,1% de los creyentes admiten acudir a misa casi todos los domingos y festivos. Un 2,% lo hace varias veces a la semana. Un 26,4% de la población se define como no creyente. Un 2% más que el año pasado. Casi lo que baja el nivel de católicos en España, ascienden los no creyentes. Son datos para tener en cuenta desde estas realidades, ¿no? Situación cultural. Situación cultural. Se multiplican los medios para acceder a la cultura. Pero yo me pregunto, ¿qué cultura? ¿Es la cultura que nos cultiva y nos ayuda a crecer por dentro, a madurar como personas? ¿O la que manipula? Hay una cultura homogénea que a través de los medios de comunicación se establece con todos los criterios generales. Se da la ubicación de los centros escolares y de los servicios sociales. Hay centros de influencia de la población para el ocio y tiempo libre, especialmente para los jóvenes y para las personas de la llamada tercera edad. Los medios de comunicación educan y dicen lo que bien sucede en la sociedad, o quieren manipular para que la sociedad responda a los criterios que ellos nos proponen. Entre otras cosas, se dan unos nuevos criterios morales, nuevas costumbres. De alguna manera, los estudiosos nos dicen que está emanando esta cultura del modernismo en las claves de la posmodernidad, que es la muerte de Dios, la segunda muerte de Dios o muerte del hombre y el vacío absoluto. Los maestros de la sospecha están en pleno auge, especialmente Nietzsche. O también, como a don Fernando Sebastián le gusta decir, estamos viviendo en las claves de las tres heridas de nuestra sociedad: la herida del materialismo, la herida del relativismo y la herida del individualismo o del egoísmo, buscando siempre protagonismo o personalismo. Es verdad que son muchos los espacios donde la Iglesia intenta una alternativa de cultura. Tantos centros de enseñanza, concertados, privados, en manos de religiosos y religiosas, tantos profesores de religión inmersos en las realidades de la cultura en los centros públicos, en las universidades, ¿no? Tantos. Fijaos, tantos movimientos apostólicos, tantos campamentos de verano y otros tiempos, tantas excursiones y peregrinaciones a lugares referenciales de la religiosidad. Sin embargo, tenemos una gran crisis de tradición y una gran crisis de costumbres. En la realidad religiosa, hoy estamos asistiendo a una religión sin Dios. Desde esta perspectiva surgen dos tendencias: la religiosidad popular, que habla de la religión, y la piedad popular, que conduce a la fe. Hay un departamento en la Comisión de Pastoral, que es el departamento de santuarios, peregrinaciones, cofradías, etc. Es impresionante lo que allí nos llega, ¿no? En el fondo hay una gran diferencia. La persona religiosa en principio es una persona buena, que cree en algo a su medida, casi siempre a la medida de sus intereses. Cuando esos intereses quedan cubiertos por las realidades sociales que he dicho antes, ¿no?, Dios queda en un rincón por si acaso. Mientras que la persona creyente
también a través del cordón umbilical de la piedad popular, cree en alguien mediante el cual se deja modelar. Ahí está Jesús como referente cuando constantemente, en diálogo con el Padre, hágase tu voluntad. O María de Nazaret, cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Esa es la diferencia que hemos de cuidar mucho y bien en nuestra tarea pastoral. Yo digo que la religiosidad popular, se lo decía a don Juan María cuando llegó de obispo a Zamora, y a él se extrañaba, él venía de una sociedad industrializada, ¿no? Yo le decía, don Juan María, es verdad que hay mucha hojarasca en la religiosidad popular, religiosidad, no digo tanto piedad, ¿no? Pero no es menos cierto que es tierra abonada para sembrar la fe. En nuestro tiempo, desde la experiencia religiosa, se da una gran desafección a la Iglesia. En la escala de 1 a 10, la Iglesia ocupa el puesto 1. Mucho de lo que hacemos no logra transmitir la fe a las nuevas generaciones. Somos juzgados con cierta severidad por los medios de comunicación, sobre todo. Hay poca formación en nuestros cristianos en general. ¿Qué leen? ¿Qué ven? ¿De qué alimentan su fe? Hay poca implicación eclesial y muy poca presencia de católicos en la vida pública. Es verdad que en casi todas las parroquias hay focos vivos, brotes verdes, que diría el otro, ¿no? Hay unas experiencias de trabajo en común, yo conozco mucho el mundo de la catequesis, ¿no? Hay equipos apostólicos y fraternidades sacerdotales. Hay parroquias, comunidad de comunidades donde hay aliento. Hay ministerialidad en toda la Iglesia, con distribución de carismas y de servicios. Hay 3 realidades que al hombre le provocan una búsqueda y que hemos de estar atentos. Es la experiencia de tener un hijo. Cuando un hombre y una mujer tienen un hijo, se preguntan, ¿y esto es una mera unión biológica? ¿No es un poco misterio? Segundo, la experiencia de culpa. Cuando alguien comete algo que está mal y lo descubre y lo vive, necesita perdón, necesita ser escuchado. Y hay la experiencia de la muerte de un ser querido, donde uno se replantea la existencia y busca el sentido de la vida más allá de producir, consumir y divertirse. Y está la realidad eclesial. Es verdad que estamos en un proceso fuerte de secularización. Los datos que acabo de decir así lo contemplan. Pero sí se da la nueva eclesiología emanada del Vaticano II, como decía antes, en los documentos Lumen Gentium Gaudium et Spes Adientes y Apostolica Actuositatem. Es verdad que los laicos están descubriendo su vocación y su misión en el mundo. Y esto es muy rico. Fijaos, ellos han descubierto que su misión es transformar el mundo según Dios quiere. Y ahí está el reino y están las bienaventuranzas. Y lo hacen desde dentro, insertos como levadura en la masa. Los consagrados felizmente también descubrís o están descubriendo cómo su tarea es fundamentalmente trascender la historia. Esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva y los necesitamos que caminen junto a nosotros. Estamos los presbíteros, cuya misión es transparentar el rostro de Jesús como profetas en el profeta, sacerdotes en el sacerdote, pastores en el pastor. Yo no seré buen cura si junto a mí no tengo buenos laicos y buenos consagrados. No habrá buenos laicos y buenos consagrados si al lado no hay buenos curas. Y esto lo digo desde la experiencia de una iglesia en clave de encuentro, que decía al principio. Porque un encuentro no se da porque estemos esta mañana aquí reunidos, incluso motivados por un mismo ideal en torno a la parroquia misionera. Un encuentro tampoco se da en un hogar porque un matrimonio lleven viviendo 20, 30 años juntos. Un encuentro se da cuando el otro es tan significativo en mi vida, sin el cual mi vida no tiene sentido, no merece la pena. No encuentro un ejemplo más auténtico para ayudarnos a comprenderlo que el enamoramiento.
El amor es como la fe. Bueno, lo dice San Juan, Dios es amor. Y creer es como enamorarse. Una verdadera experiencia de encuentro, y estoy en la mañana de resurrección con los discípulos, una verdadera experiencia de encuentro nos queda marcados, afectados y transformados. Esta es la experiencia de la fe, marcados, afectados y transformados. Desde esta experiencia de encuentro releo las tres grandes vocaciones en la Iglesia: laicos, consagrados y sacerdotes. Y será la realidad pastoral, puesta a salir de los esquemas de una Iglesia en estado de cristiandad, con su pastoral de mantenimiento y de conservación. Mira que estaba bien montado, ¿eh? Hay un amigo mío que con cierta ironía me dice: Juan Luis, ten cuidado, que estos que vienen ahora de la línea laicista, ¿no?, estos nos tiran el andamiaje, ¿verdad? Sí, es verdad. Cogías a la persona desde el inicio de su vida hasta el final, ¿verdad? Desde el nacimiento con el bautismo, el despertar a la vida con la preadolescencia, final de la infancia con la penitencia y la Eucaristía, un poco después con la confirmación al llegar la juventud. Cuando llegaban a la madurez de vida se habían descubierto la vocación de especial consagración o la vida ministerial al sacerdocio, y si no se casaban, matrimonio. Caminaban, ya llegaban los hijos, otra vez al bautismo, el camino, y al final de la vida con la unción y las exequias. Hoy ya veis cómo están estas realidades. Sí. También es verdad que estamos pasando de una catequesis escolar y sacramental a una catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Hay una crisis moral, hay una crisis religiosa, hay una crisis de Dios. Vuelvo a la experiencia del hombre no creyente ante esas tres realidades del nacimiento de un hijo, la culpa y la muerte de un ser querido. Y es verdad que estamos amasando y buscando una realidad pastoral más misionera, más comunitaria y participativa, que propugna la personalización de la fe, que prima a los pobres y necesitados de cualquier clase y condición, que suscita testigos, que admite una sencilla programación: dónde estamos, dónde queremos llegar, cómo vamos a hacerlo. Y ahí están las 4 funciones eclesiales que a la vuelta del folio he querido plasmar de uno de mis maestros, ¿no? El querigma, anuncio; la liturgia, celebración; la koinonía, comunión; y la diaconía, servicio para evangelizar. Y estaría la realidad personal, donde cada persona quiere descubrir cuál es su identidad desde la fe, cuál es su vocación y cuál es su misión. Fijaos, desde aquí surgen como 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿A qué soy llamado? ¿Para qué sirvo? Los cristianos pertenecemos a 3 familias. La familia natural, nuestros propios padres, hermanos, desde el nacimiento; la familia eclesial, desde el bautismo; y la familia social, en el pueblo, en la ciudad donde estamos. Y ahí hemos de aprender cada día a saber responder desde nuestra responsabilidad. Desde estas claves paso al segundo punto, que me parece central, segundo punto, para poder comprender de una manera cuáles son las claves. Voy a dar también unas pinceladas. Fijaos, una fe ungida por la experiencia de encuentro con Dios. Lo acabo de decir, lo que significa el encuentro. Fijaos, hace 3-4 años, concluyendo mi servicio a la Iglesia diocesana como delegado de catequesis, tuve el último encuentro después de 22 años, quiero recordar, acompañando a jóvenes y adultos en la reiniciación cristiana porque pedían la confirmación. En ese penúltimo año recuerdo que una madre de familia que acudía con su marido a las catequesis, ya en la última de los encuentros, cerrando la carpeta, me pregunta a bocajarro: oye, Juan Luis, y para ti, aparte de los papeles, ¿qué es la fe hoy? Lo digo con humildad, respondí en directo, porque lo he sentido y así lo procuro vivir. Creer en Dios para mí es dejarme querer por Él.
dejarme achuchar por él. Este matrimonio habían adoptado un niño polaco. Y le dije, mira, lo mismo que tú, cuando el niño cada tarde llega del colegio y se entala en el sofá, ¿lo achuchas? Esa es la experiencia que yo tengo con Dios mi Padre. Dejarme querer por él. Y se lo debo a tantos hermanos. Desde esta experiencia puedo entender el encuentro con él. Fijaos. En segundo lugar, una fe alegrada en el seguimiento de Jesús. Si en estos tiempos que corren sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética de mínimos y una religiosidad superficial. Nos lo dice el Papa San Juan Pablo II en Nuevo Milenio Ineunte, ¿no? Seguir a Jesús es haberse dejado seducir por él. En este seguimiento yo me pido dos cosas, ¿no? Y os la ofrezco. Primero, acariciar la belleza de la fe y vivenciar, sentir la alegría del Evangelio. No me voy a detener mucho en esto, pero sí digo, atención, nuestra Iglesia se juega mucho en la calidad y cantidad de los seguidores hoy. Tercer lugar, una fe animada por el Espíritu. Y digo animada porque de alguna manera la palabra ánimo significa dar alma. De alguna manera es ofrecer lo que uno lleva dentro, es la dinámica, es dejar que el Espíritu actúe hasta en las más pequeñas cosas, ¿no? Desde esta experiencia es bueno dejar que el Espíritu nos coja por dentro y nos capacite por fuera para poder contagiar su grandeza. En cuarto lugar, es una fe vivida en comunidad. Concluyo. Yo no sé vuestra experiencia. Yo no doy un céntimo de euro por alguien que se propone vivir la fe en solitaria. Se lo digo a los muchachos en los procesos de confirmación. Si luego no formáis un grupo de referencia en la parroquia, o en el movimiento apostólico, o en el colegio católico, donde poder encontraros, reflexionar, orar y pasarlo bien, si no lo formáis, la fe se irá desvaneciendo y no tendrá sentido en vosotros. Como el amor no se puede vivir individualmente, si no es con mi pareja, si no es con mi familia, si no es con mis amigos, si no es con mis compañeros, compañeras de trabajo. Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión, nos sigue diciendo en Nuevo Milenio Ineunte el Papa Wojtyła. Una fe urgida a la evangelización. Dejarme contagiar por la acción del Espíritu me urge a salir. Fuera de la autorreferencialidad es la Iglesia en salida, que nos recuerda el Papa Francisco y que emana de Gaudium et Spes fundamentalmente, ¿no? No me centro. Y añadiría un punto que no está ahí, que anoche revisando los esquemas todavía señalé. Y siempre con los pobres de fondo. Desde esta renovación de la Iglesia a la que tiendo, paso, como yo diría, y todo esto, a mí me gustaría haber tenido más espacio, sobre todo para esta parte, porque es central. Fijaos que todo lo centro en la fe como experiencia de encuentro. Bueno, ¿cuáles son las respuestas pastorales un poco que se van dando? En diversas provincias eclesiásticas los obispos escriben cartas pastorales. Recuerdo las diócesis que conforman Aragón, las diócesis que conforman el País Vasco, a nivel particular algunas diócesis, cito evidentemente Zamora, ¿no? De unos cuantos años a esta parte vienen ahora trabajando en cómo es verdad que urgidos por una necesidad, la falta de sacerdotes, pero yo vuelvo a decir, rastreando esa necesidad, creo que es un signo de los tiempos para animar la acción de todos los miembros de la Iglesia, ¿verdad? Desde esta perspectiva me pregunto, ¿qué es una unidad pastoral? ¿Para qué sirve y cómo se hace? Y aquí ya confronto teoría, experiencia y práctica.
con sus luces y sus sombras. Porque cuando Josito me pidió la ponencia, él me hablaba un poquito de esto, ¿no? Por eso he subtitulado el título que él me dio, Nuevas respuestas pastorales y organización territorial, tenido a bien con libertad subtitularlo, Las unidades pastorales, instrumentos de comunión para la misión en servicio a la evangelización. Esta es la clave. Tenéis ahí, ¿qué son entonces? Son un modo de sentir, vivir y hacer la Iglesia. Ante una nueva situación social, cultural y religiosa, la comunidad cristiana ha de vivir y ofrecer el Evangelio con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones, y enseñar el arte de vivir según los criterios del Evangelio. Para eso la Iglesia trabaja desde dentro, como dije antes, siguiendo las orientaciones de Benedicto XVI, trabaja hacia adentro, revisando, replanteando, reavivando los itinerarios catequéticos al servicio de la iniciación cristiana. ¿Cómo se hace un cristiano hoy? Segundo, hacia afuera, ofreciendo la emergencia educativa en el ámbito de una educación integral, y el atrio de los gentiles, que lo expresó allí en la visita a Francia en uno de sus discursos, y fue además donde tuvo por primera vez en una gran ciudad la experiencia de encuentro con no creyentes para hablar de la vida y a la luz de la vida, como hacían los judíos en el atrio del templo de Jerusalén, ofrecer los cauces de la ley, en nuestro caso el Evangelio. En segundo lugar, una unidad pastoral es una unión estable de parroquias para impulsar la vida y misión de sus miembros. A modo de comunidad de comunidades, son encomendadas a uno o varios presbíteros con la colaboración de laicos y consagrados, con el objetivo de promover, acompañar y enriquecer la acción evangelizadora de la Iglesia. En tercer lugar, es un signo visible de comunión de todos los miembros del cuerpo de Cristo al servicio del reino de Dios. Cada uno de los miembros de la Iglesia tiene su lugar propio y desarrolla su misión correspondiente en el servicio a la palabra, de la liturgia, de la caridad y de la comunión. Yo tuve a bien, si me permitís, hacer mi propia definición, ¿no?, para poder ampliar estas claves, ¿no? Una unidad pastoral. Bueno, el mismo nombre notaréis que os pueden sonar con distintas acepciones. Unidad pastoral, unidad de atención pastoral y unidad de acción pastoral. Yo me quedo con la tercera. A mí me ayuda más personalmente, y eso es lo que en los años que trabajé desde dentro, toda esta dimensión en la diócesis, usaba. ¿Por qué? Porque la acción, por lo del espíritu y el dar alma y la dinámica interna, me parece que es más auténtica, y es lo que en últimas consecuencias al grupo corresponsable de laicos, consagrados, presbítero o presbíteros, según el parecer del obispo, puede hacer en una unidad pastoral. Me atrevo a daros esta definición, un poco mía, con humildad, pero es una agrupación estable de bautizados que, viviendo en una o varias parroquias limítrofes, forman una comunidad cristiana viva, que evangeliza y es evangelizada por el anuncio de la palabra, la celebración de los misterios de la fe, especialmente la Eucaristía, el servicio a la comunión entre todos los hombres y mujeres y el ejercicio de la caridad, teniendo en cuenta a los más pobres de cualquier clase y condición. En torno a estos ejes se organiza la actividad pastoral y evangelizadora con la participación corresponsable de laicos, consagrados y sacerdotes, a quien el obispo encomienda la unidad pastoral. Esta sería un poquito las claves que yo en mi reflexión y en la práctica pastoral he llevado adelante y creo que nos pueden servir como orientación. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Sirven para reavivar la vocación cristiana de todos los miembros. Aquí sí que hay un cambio en lo de la Iglesia en estado de cristiandad a la Iglesia en estado de misión, de una pastoral de conservación, de mantenimiento, a una pastoral de evangelización. Reavivar la vocación cristiana de todos sus miembros y en comunión de tareas pongan sus dones y carismas al servicio de la misión de la Iglesia. Los presbíteros presidirán
la comunidad transparentando el rostro del Señor. Transparentar. Los laicos, desde la familia y el trabajo, como lugares de inserción, procurarán transformar la realidad según Dios quiere. Y los religiosos, religiosas, al estilo de su fundador, ayudarán a trascender la historia hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. En segundo lugar, sirven para impulsar la vida y misión de las comunidades cristianas. Si la Iglesia, toda ella, está al servicio del reino, cada comunidad debe cuidar y potenciar las tareas específicas al servicio del querigma, el anuncio de la palabra, de la liturgia, celebración de los sacramentos nucleados en torno a la Eucaristía, de la diaconía, la acción caritativa y social, y de la coinonía. Yo señalo los 4 puntos. Porque a mí me parece que es importante en esta hora de la Iglesia y de la sociedad cuidar la comunión. Y sirve, en tercer lugar, para dar respuesta a las nuevas necesidades pastorales. Nuevas comunidades, muchas de ellas son tan pequeñas que no se puede llevar a cabo todas. O en el mundo rural, pero en el mundo, en la ciudad, en el mundo urbano, están tan cercanas que se pisan unas a otras, ¿no? Una acera es de una parroquia y la otra de otra, ¿no? Hay horarios de misas prácticamente a la misma hora, ¿no? Además, cada día contamos con menos sacerdotes que pueden atender todas y cada una de esas necesidades parroquiales. Pasaríamos un poquito a la práctica. ¿Y cómo se hacen? Se hacen asimilando en la medida de lo posible lo que significa formar parte del pueblo de Dios, orgánicamente estructurado, en el que cada uno tiene su lugar y su llamada personal en orden a la misión, y descubriendo que esto es para todos. Nadie está fuera. Habrá que crear una comisión de seguimiento que sensibilice y acompañe una acogida afectiva y efectiva de las unidades de acción pastoral. Para ello habrá que crear estructuras adecuadas, lo de la reforma de estructuras, ¿no? Estructuras adecuadas para que puedan dar de hecho la comunión en la misión de todos los que comparten la vida cristiana en un determinado lugar: fraternidades sacerdotales, equipos apostólicos, consejos de economía, agentes pastorales de la zona para la catequesis, la liturgia, la acción social. Habrá que alentar y animar a personas con talante humano para ejercer los distintos servicios y ofrecerles la formación correspondiente y la espiritualidad adecuada. Y habrá que diseñar por arciprestazgos o por zonas pastorales, vicarías territoriales, como es vuestro caso, un proyecto pastoral en el que se contemple la realidad en la que nos encontramos y cómo responder mejor a nuestra vocación evangelizadora, cuidando las 3 etapas: misionera, catecumenal, pastoral. Es verdad, como decía antes, que habrá que hacer un análisis de la situación cultural, social, religiosa, eclesial y pastoral por arciprestazgos y diseñar las necesidades y posibilidades de las unidades de acción pastoral. ¿Cuáles son los criterios para una unidad pastoral? Son 3, lo señalo ahí. Fomentar una pastoral de comunión y corresponsabilidad para la misión. Se trata de reavivar la unión con Dios. Por eso me he centrado tanto en la primera parte, en la dimensión de la clave de la verdadera renovación, ¿verdad? Bueno, tanto Francisco como Teresa, como el Papa Francisco, emanan de aquí. Por tanto, renovar la unión con Dios, la aspiración a la santidad, y con la comunidad eclesial, por medio de la escucha de la palabra, celebración de los sacramentos, el ejercicio del amor fraterno y generar familia, impulsar una pastoral evangelizada y evangelizadora, viviendo contentos por dentro y contagiando por fuera la alegría que brota de la fe y el seguimiento apasionado a Jesucristo hoy. Por eso también, y eso corresponde al obispo y a sus inmediatos colaboradores, ¿no?, cuidar una pastoral de fraternidad sacerdotal y apostólica. Se trata de reanimar la fraternidad apostólica tanto en el seno del presbiterio diocesano cuanto en la apertura libre y serena de todas las personas consagradas, ellos y ellas, de los fieles laicos, e incorporados a la tarea pastoral en un clima de acogida y confianza mutuas, compartiendo los bienes espirituales y materiales bajo el signo de la gratuidad y de la pobreza evangélicas. Y hay que activar una
pastoral renovada. Se trata de propiciar un modo de evangelización que, acorde con las necesidades pastorales y bajo la guía de los respectivos responsables, promueva una verdadera pastoral de conjunto, de manera que todos los cristianos, laicos y consagrados, se sientan convocados a participar activamente, según su propio carisma y función, en la vida y misión de la Iglesia a través de los diversos sectores que integran la comunidad parroquial, de unidad pastoral, arciprestal y diocesana. ¿Cuáles son los contenidos para la organización territorial de una unidad pastoral? Pues los contenidos fundamentalmente son tres. Tiene que haber una dirección, animación y coordinación. Cada unidad de acción pastoral estará confiada a un presbítero o, en su caso, a varios con un moderador nombrado por el obispo como responsable de dicha unidad. Por principio residirá en ella, animará la acción pastoral conjunta dentro de ella, buscará los agentes adecuados y prestará su colaboración tanto con las otras unidades dentro del arciprestazgo como en los organismos diocesanos. El sacerdote deja de ser la persona que hace todo para que se haga todo con otras personas. Esta es la clave. De alguna manera, dejamos de ser un poco el referente único para ser el animador, el que visita los grupos, crea los responsables de formación, los responsables de las celebraciones, los celebrantes de la palabra. Una de las mejores riquezas que ha quedado en la diócesis de Zamora es más de un centenar de celebrantes de la palabra que aún hoy se siguen reuniendo. Bueno, estos días, cuando digo aún hoy, digo que estos días, yo creo que fue el sábado, se reúnen llevados desde, en este caso, por el delegado de liturgia, pues él busca a los animadores para que todos ellos, después diseminados por tantos pueblos pequeños, ¿no?, puedan servir la palabra de Dios cada domingo, ofrecer la Eucaristía, llevar la comunión a los enfermos, etc. Es una de las riquezas. Dirección, animación, coordinación. Organización. Cada unidad pastoral contará con un consejo pastoral en el que estén representados los fieles de las diversas parroquias. Se cuidará que sean hombres y mujeres creyentes, faltaría más, y eclesiales, con sensibilidades diferentes, edades distintas. Su función es dinamizar la vida cristiana en las comunidades y programar y realizar las actividades según los criterios antes señalados. Y la actividad pastoral. Cada unidad se construirá con la participación de los fieles laicos y personas consagradas donde los hubiere. En Zamora en concreto hay, quiero recordar, 4 arciprestazgos donde hay una pequeña comunidad de consagradas dispuestas a la tarea pastoral. Es una riqueza. Yo en el arciprestazgo al que pertenezco, la zona del Pan, pues hay unas hijas de Cristo Rey, son 3 hermanas, ¿no?, que están disponibles para lo que se le pide en el equipo de sacerdotes del arciprestazgo. Hay otros 3 arciprestazgos que también tienen, ¿no? Habrá al menos habrá al menos un equipo de misión y catequesis, otro de animación litúrgica, otro de animación caritativa y social y otro de generar comunión, desde programar una excursión, una peregrinación. Eso genera unidad. Su función es promover la acción evangelizadora, la formación cristiana integral, la participación de los fieles en las celebraciones y actos de piedad, así como el testimonio cristiano por medio de la comunicación de bienes y la transformación del mundo en orden al reino de Dios. Concluyo. Pistas para el camino. Esto es hermoso, es apasionante, pero no es fácil. Primero se pide una disponibilidad evangélica. ¿Con qué nos encontramos en general? Yo cuando hablo con los vicarios en las visitas a las provincias eclesiásticas o algunas diócesis, y lo mismo me confronto conmigo mismo en el trabajo que amasé en su momento, ¿no? ¿Cuál es disponibilidad evangélica a nivel personal? 2 dificultades. Los sacerdotes.
la edad avanzada, lo bien estructurada que tengo la parroquia o las parroquias que atiendo. Mira, no me toquéis. La primera. Y segundo, los laicos. ¿Quién? ¿Yo? No valgo para eso, no, que hagan lo otro. Bueno, que vaya mi mujer como mucho, ¿no? Esos son un poco como la desafección, el cansancio. Eso puede ser unos peligros. Para esto se necesita una disponibilidad evangélica, el contagio. En segundo lugar, la apertura pastoral. Es decir, ya esto lo veo más a nivel arciprestal o en vuestro caso de vicarías territoriales. Se necesita salir. Me decía don Casimiro López de vez en cuando encontrábamos estas dificultades, ¿no? Me decía, Juan Luis, aprende a mirar por encima del seto. Es decir, más allá, siempre más allá. Desde esta perspectiva tengo que salir del enclave de mi parroquia, de mis esquemas, para abrirme a todo lo demás. ¿Sabéis lo que ha significado para algunos sacerdotes que las religiosas den la catequesis, visiten los enfermos, lleven la comunión, organicen una procesión o una peregrinación? ¿Sabéis lo que eso significa? Sobre todo para algunos de edad mayor, ¿no? Y en tercer lugar, es una tarea corresponsable en la diócesis. El obispo es el animador primero, con sus colaboradores más estrechos, el equipo episcopal, el consejo presbiteral, el consejo pastoral diocesano, ¿no? Los arciprestes, los párrocos, los responsables de las unidades pastorales. Por ahí se camina y todo es gracias a Dios. Y a la vuelta del folio tenéis un poco, pues una, desde la experiencia compartida, como digo, tres miradas, perdón. El itinerario para trabajar una unidad pastoral, confrontado, ¿no? Pues el obispo crea un equipo de trabajo que lo coordina un vicario o un delegado puesto por él. Un equipo plural, donde hay laicos, consagrados y presbíteros. Un equipo plural en edad, sensibilidad, experiencia pastoral, donde se discuta. Eso es bueno, porque donde hay tensión está el espíritu. Y si no, que se lo digan a Pedro y a Pablo en el Concilio de Jerusalén. Segundo, se elabora un esquema marco como referente de lo que son y para qué sirven las unidades pastorales. Es decir, este equipo, cuando sale a los arciprestazgos o a las vicarías territoriales, tiene que llevar el esquema bien metido en su cabeza y sentido en su corazón, para poder ofrecerlo, no uniforme, pero sí unidos, ¿no? En tercer lugar, se da etapa de encuentros de sensibilización, concienciación y reflexión por arciprestazgos con todos los miembros del pueblo de Dios. Fijaos, en Zamora yo contabilicé en las salidas a los arciprestazgos que nos reunimos un total en torno al 1.000.000 de personas. En torno al 1.000.000. 926 laicos en los arciprestazgos correspondientes y luego la presencia en 6 monasterios de clausura que yo le explicaba y pedían que alguien fuera a explicarle qué era esto, ¿verdad? Un total de unas 60 monjas, con lo cual en torno al 1.000.000 de personas entraron durante un tiempo en la dinámica de todo ello, ¿no? A esos encuentros unas veces iba el obispo, otras veces iba el vicario, siempre estaba el arcipreste, siempre iba algún delegado. Esto es muy importante porque hay que integrar la pastoral sectorial, normalmente animada por los delegados, con la pastoral territorial, con el arcipreste, los párrocos, etc. Luego se ofrecieron materiales adecuados para sacerdotes, agentes pastorales y personas sencillas, que he tenido a bien, pues, el fin de semana, cuando voy a mi diócesis para atender las parroquias, he tenido bien. Fijaos, fueron estos 3 tipos de materiales, que lo tenéis ahí formulados, ¿no? A ver. En primer lugar, de la parroquia a las unidades de acción pastoral. Eran 3 tipos de materiales, fijaos. Un tríptico dirigido fundamentalmente a los sacerdotes y agentes pastorales. Gente que ya se iba animando en esta dinámica, ¿no?
una sabanilla donde va una catequesis explicada y demás para que estos animadores pudieran reunir a equipos de las parroquias o a nivel arciprestal o interparroquial. Eso quedaba a elección del arcipreste y de los párrocos. Y luego, un díptico muy sencillo, con muñecos específicos, con muñecos que se hacían por centenares, ¿no?, para que la gente sencilla, cuando iba a misa el domingo, pudiera llevárselo uno a casa y entendiera, ¿no? Esto es fruto de un equipo de unas 7 u 8 personas. Entonces, como digo, siempre hay tríptico, sacerdotes y agentes pastorales, catequesis para ayudar a los animadores de los grupos a comprenderlo, y el díptico con muñecos y palabras muy sencillas para que la gente elemental de la misa dominical pueda llevarse a casa y poderlo entender. Se hizo, como indico ahí, las tres miradas, de la parroquia a las unidades pastorales, desde la parroquia por el arciprestazgo a las unidades de acción pastoral, y el tercero, las parroquias necesitan hoy las unidades de acción pastoral. En tercer lugar, está, bueno, pues las 4 funciones que a mí me parece que hay que tener presentes y que en la exposición he intentado dejar claro que este pensamiento para el cambio que queremos y al que caminamos y al que nos invita Evangelii Gaudium y nos anima el Papa Francisco, y en este momento lo siente don Carlos, yo creo que es bueno tenerlo en mente. Es de uno de mis maestros, yo os lo ofrezco pues con toda sencillez y deseando compartir. Como aquel muchacho del capítulo 6 de San Juan, he intentado, como digo, ofreceros el pan amasado por tantos hermanos, y que el Espíritu Santo ponga la música a lo que humildemente he puesto la letra. Muchas gracias.